Las estrellas no brillaban esta noche, como si temieran lo que estaba por venir. En la gran cámara estelar, un silencio incómodo llenaba el espacio monumental. Bajo sus bóvedas de cristal oscuro, los representantes de las civilizaciones más poderosas de la galaxia se reunían en torno a un tema que nunca antes habían discutido abiertamente: los naborianos. Durante siglos, los naborianos habían sido un mito, una historia de terror para los jóvenes cadetes. Pero ahora, las señales eran innegables. Viejas transmisiones descifradas. Movimientos inexplicables en sectores abandonados. Las ruinas antiguas, aparentemente inertes, habían comenzado a emitir pulsos energéticos. Algo se estaba despertando. ¿Por qué ahora?, preguntó uno de los delegados, su voz temblando ligeramente. ¿Qué podríamos haber hecho para atraer su atención? Banekar, el moderador de la cámara, alzó su mano metálica para silenciar los murmullos. No se trata de lo que hicimos, sino de lo que somos. Los naborianos no buscan recursos, ni territorios. Ellos destruyen por una sola razón: porque pueden. Un escalofrío recorrió la sala. Los asistentes, desde las formas gaseosas de los Trillen hasta las carcasas biocristalinas de los Aurim, intercambiaron miradas de preocupación. Sin embargo, antes de que alguien pudiera hablar, las puertas de la cámara se abrieron con un eco imponente. Una figura solitaria entró. Vestía un manto negro que parecía absorber la luz. Sus pasos resonaban en el suelo pulido, y aunque su rostro estaba cubierto, sus ojos brillaban con un resplandor cálido y peligroso. ¿Quién es este intruso?, exclamó el embajador Lirak, sus tentáculos agitándose. Banekar lo detuvo con un gesto. No es un intruso. Es un observador. El único que ha enfrentado algo como esto antes. La figura se detuvo en el centro de la cámara. Su voz, baja pero inquebrantable, llenó el espacio. No han venido a hablar. Han venido a decidir si están preparados para hacer lo que sea necesario. Porque los naborianos no negocian. Ellos exterminan. ¿Preparados? La figura del manto negro dejó que la palabra resonara en la sala. Los delegados intercambiaron miradas nerviosas, como si ninguno quisiera admitir la verdad. El embajador Lirak, aún alterado, fue el primero en romper el silencio. No entendemos por qué está aquí. ¿Qué podría usted saber sobre los naborianos que nosotros no? La figura giró lentamente hacia Lirak, sus ojos brillando con un tono cálido que contrastaba con su postura inquebrantable. Todo. Porque yo vi lo que hicieron en mi mundo. Un murmullo recorrió la sala. Los Trillen, en su forma gaseosa, comenzaron a oscilar inquietos, mientras los Aurim ajustaban el brillo de sus carcasas cristalinas. Banekar alzó su mano metálica nuevamente, exigiendo silencio. ¿Qué quiere decir con eso? Los naborianos no dejan sobrevivientes. Su voz era baja, pero cada palabra era como una sentencia. Mi mundo era próspero, avanzado, igual que muchos de los suyos. Ellos no buscaron recursos ni venganza. Solo destruyeron. Mi gente no estaba preparada. ¿Lo están ustedes? El embajador Aurim se iluminó con una intensidad defensiva. Tenemos flotas, armas avanzadas, tecnologías que protegen sistemas enteros. No somos débiles. La figura dejó escapar una risa amarga. ¿Flotas? ¿Tecnologías? ¿Creen que eso importa? Los naborianos no atacan con fuerza bruta. Ellos atacan con precisión, desarmando a sus enemigos desde dentro. Códigos, patrones, física, todo lo que creen entender, lo convertirán en su herramienta. La sala quedó en silencio nuevamente. Banekar finalmente habló. Si lo que dice es cierto, ¿qué sugiere que hagamos? La figura dio un paso hacia adelante, dejando que su manto negro se agitara con el movimiento. Primero, entiendan esto, no hay reglas.
No hay honor. Lo único que importa es si están dispuestos a abandonar lo que creen saber, y a luchar con lo que tienen. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Lirak, sus tentáculos temblando. La figura inclinó la cabeza. Entonces, ya están muertos. ¿Qué harías tú frente a una amenaza que no sigue reglas, que desmantela todo lo que conoces? La respuesta a este dilema está por revelarse en los próximos momentos de esta historia épica. No te pierdas el desenlace. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para ser parte de esta batalla por la supervivencia galáctica. Lo mejor está por venir. ¿Y si luchamos como lo hemos hecho siempre?, preguntó el delegado Trillen, su forma gaseosa formando patrones inestables que reflejaban su nerviosismo. La figura dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Si luchan como siempre, caerán como siempre lo hacen los que subestiman a los naborianos. El embajador Aurín se iluminó con un destello desafiante. Entonces díganos, observador, ¿cómo se supone que debemos enfrentarlos? ¿Qué hacemos contra un enemigo que desafía las reglas de la lógica? La figura alzó una mano, haciendo que un holograma se materializara en el aire. Era un mapa galáctico, pero no como los que los delegados conocían. Los sistemas, las rutas de navegación y las coordenadas clave estaban tachadas por marcas rojas. Esto no es un mapa de su galaxia. Es un mapa de su vulnerabilidad. El murmullo en la sala creció mientras los delegados estudiaban las marcas. Los naborianos no atacan con flotas masivas ni con una fuerza imparable. Ellos manipulan las estructuras que sostienen su civilización. Interrumpen comunicaciones, cortan suministros, infectan redes. Deshacen su mundo desde las bases. Esto es paranoia, exclamó el embajador Lirak, aunque sus tentáculos temblaban. ¿Cómo sabe todo esto? ¿Cómo podemos confiar en que no nos está manipulando? La figura dejó que el silencio se alargara antes de responder. Porque ustedes todavía están aquí. Si quisiera destruirlos, no estaríamos hablando. El embajador Trillen, más calmado ahora, osciló hacia adelante. ¿Qué sugiere? ¿Cuál es nuestra opción? ¿Rendición? Rendirse no es una opción, respondió la figura. La única manera de vencer a los naborianos es pensar como ellos. Ustedes deben volverse impredecibles. Usar lo que consideran inaceptable. Transformar su miedo en su arma. Los delegados intercambiaron miradas tensas. Banekar rompió el silencio. ¿Y si hacemos eso? ¿Qué posibilidad tenemos de ganar? La figura inclinó la cabeza, su voz baja pero mortalmente seria. Ganar no es la palabra correcta. Sobrevivir lo suficiente para cambiar las reglas, esa es su única esperanza. ¿Cambiar las reglas?, preguntó el embajador Aurín, sus bordes cristalinos parpadeando con incertidumbre. ¿Qué quiere decir con eso? Las reglas nos han mantenido en paz durante siglos. La figura dejó escapar una risa breve, carente de humor. Sus reglas funcionan porque las escribieron pensando en ustedes mismos. Pero los naborianos no las reconocen. Para ellos, sus leyes no son más que un obstáculo insignificante, algo que pueden destruir o ignorar según les convenga. El delegado Trillen giró lentamente, su forma gaseosa pulsando con cautela. Si abandonamos nuestras reglas, ¿en qué nos diferenciaremos de ellos? La figura dio un paso adelante, su voz ahora cargada de intensidad. Ustedes ya se enfrentan a un enemigo que no tiene moral, ni código, ni compasión. ¿Qué ganan aferrándose a principios que ellos no respetan? ¿Orgullo? ¿Honor? Les pregunto, ¿pueden darse el lujo de perderlo todo por esas ideas? La sala quedó en un silencio opresivo. Banekar finalmente habló, su voz metálica resonando con gravedad. Si aceptamos su premisa, ¿qué sugiere? ¿Qué significa pensar como ellos? La figura levantó una mano y el holograma cambió.
Aparecieron representaciones de tecnologías de las distintas especies, combinadas de maneras que parecían imposibles, incluso absurdas. Esto significa ser creativos. Significa usar lo inesperado. Fusionar su tecnología con métodos que nunca considerarían. Ellos no estarán preparados para algo que no sigue las reglas de su lógica. El embajador Lirak agitó sus tentáculos, visiblemente incómodo. ¿Y si no funciona? ¿Y si al hacerlo solo aceleramos nuestra caída? Entonces caerán luchando, respondió la figura con frialdad. Pero si no lo intentan, caerán de rodillas. Esa es la diferencia. Los delegados intercambiaron miradas tensas. Por primera vez, el embajador Aurín habló con un tono más suave. Si seguimos este camino, ¿nos guiará? ¿O solo nos observa caer? La figura inclinó ligeramente la cabeza. Yo les mostraré cómo sobrevivir. Pero la decisión de resistir es suya. Entonces, decidamos, dijo Banekar, su voz metálica cortando el silencio. ¿Estamos preparados para hacer lo necesario? ¿O permitiremos que nuestros principios nos arrastren al olvido? El embajador Aurín, con su forma cristalina temblando levemente, se adelantó. Hemos construido nuestra civilización sobre la base de la cooperación y el respeto mutuo. ¿Cómo podemos abandonar eso sin perdernos a nosotros mismos? La figura, aún en el centro de la cámara, se giró hacia Aurín, su manto negro agitándose como una sombra viva. Cooperación y respeto son lujos. Supervivencia es la única constante. Los naborianos no respetan nada. Si no se adaptan, caerán, no como individuos, sino como civilizaciones enteras. El embajador Lirak movió sus tentáculos con frustración. Habla como si ya hubiéramos perdido. ¿Qué garantiza que su enfoque funcionará? La figura extendió una mano, proyectando un nuevo holograma. Era una serie de patrones intrincados, casi fractals, que parecían moverse en ciclos impredecibles. Esto no es una garantía. Es una herramienta. Un diseño que combina sus tecnologías, pero rompe sus normas. Es lo único que los naborianos no pueden anticipar, lo que no sigue su lógica. El delegado Trillen giró hacia Banekar. ¿Estamos seguros de confiar en alguien que ni siquiera conocemos? Podría estar guiándonos hacia nuestra ruina. Banekar observó a la figura por un largo momento antes de hablar. ¿Qué ganaría al engañarnos? Si no hacemos nada, los naborianos llegarán y destruirán todo lo que conocemos. Al menos ahora tenemos una oportunidad, por mínima que sea. El silencio que siguió fue pesado, hasta que finalmente el embajador Aurín habló. Si vamos a hacerlo, lo haremos juntos. Pero si esto falla. No habrá un si falla, interrumpió la figura. Solo habrá los que se adaptan y los que desaparecen. La cámara quedó en silencio, mientras los delegados intercambiaban miradas tensas. Uno por uno, comenzaron a asentir, sabiendo que su decisión marcaría el destino de sus mundos. Muy bien, dijo Banekar con un tono solemne. Entonces, actuaremos. Pero si esto significa renunciar a nuestras reglas, necesitamos algo más, un propósito común que nos una. La figura inclinó la cabeza ligeramente, como si aprobara. Un propósito no es solo lo que los une. Es lo que los define. Sin él, sus acciones serán un caos. Con él, podrán convertir lo impredecible en su mayor ventaja. El embajador Lirak movió sus tentáculos con cautela. ¿Cómo sugiere que hagamos esto? Nuestras especies tienen diferencias profundas, incluso en tiempos de paz. La figura levantó una mano, y un nuevo holograma apareció en el centro de la cámara. Mostraba un patrón fráctal que parecía entrelazar diferentes tecnologías, culturas y sistemas. La clave no es ignorar sus diferencias, sino usarlas. Cada una de sus civilizaciones tiene algo único que aportar.
Esto no es solo una guerra de armas, es una guerra de ideas. El delegado Trillen, aún con cierta duda, se inclinó hacia el holograma. ¿Y si nuestras diferencias son demasiado grandes? ¿Si nuestras culturas rechazan esta fusión? La figura giró hacia Trillen, su voz más baja, pero cargada de intensidad. Entonces, los naborianos ya han ganado. Ellos no ven su diversidad como una fortaleza, sino como una debilidad. Ustedes deben demostrar que están equivocados. El embajador Aurim parpadeó con un brillo renovado. ¿Y si esta cooperación funciona? ¿Qué posibilidades tenemos de derrotarlos? No derrotarán a los naborianos, respondió la figura con frialdad. Nadie lo hace. Pero pueden frustrarlos. Pueden hacerlos retroceder, si logran lo impensable, ser más impredecibles que ellos. El silencio en la cámara fue interrumpido por el sonido de las alarmas que resonaron de repente, bañando el lugar con una luz roja. Banekar miró hacia los monitores mientras un asistente se apresuraba con una transmisión urgente. Se detectaron señales naborianas en el sector exterior y anunció con pánico. La figura levantó la vista hacia la cámara. El tiempo para hablar ha terminado. Ahora es el momento de actuar. ¿Han llegado?, preguntó Banekar mientras las alarmas seguían resonando. Su voz, normalmente firme, temblaba con una mezcla de urgencia y temor. Se han detectado múltiples señales, confirmó el asistente. Están moviéndose rápido, como si ya supieran exactamente dónde atacar. La figura permaneció inmóvil, observando los monitores que ahora mostraban un mapa galáctico. Los puntos rojos que representaban las naves naborianas parecían expandirse como un enjambre, avanzando hacia los sectores interiores. No se trata de un ataque al azar, dijo en un tono bajo, pero cargado de gravedad. Esto es cálculo puro. Están desmantelando sus defensas antes de que puedan reaccionar. El embajador Aurim brilló con un destello pánico. Debemos evacuar nuestras flotas. Proteger nuestras colonias más vulnerables. Eso es exactamente lo que ellos esperan, respondió la figura, su voz fría como el vacío. Dividan sus fuerzas y serán aniquilados en partes. La única forma de enfrentarlos es concentrarse en un solo frente. ¿Un solo frente? El delegado Trillen osciló hacia adelante, sus formas gaseosas pulsando con intensidad. Eso dejará expuestos muchos sistemas. Sí, admitió la figura. Pero esos sacrificios son inevitables. Decidan ahora, ¿qué están dispuestos a perder para tener una oportunidad de sobrevivir? La sala quedó en silencio. Los delegados, normalmente tan confiados en sus decisiones calculadas, ahora parecían paralizados. Finalmente, fue Banekar quien habló. Si seguimos su plan, ¿puede garantizarnos que funcionará? La figura lo miró directamente, sus ojos brillando con un fuego contenido. No hay garantías. Pero si no lo hacen, los naborianos no solo destruirán sus mundos. Borrarán su historia, sus logros, todo lo que son. Esta es su única oportunidad de dejar una marca en este conflicto. Las alarmas se intensificaron. Un asistente irrumpió con un nuevo informe. Las naves naborianas han cruzado los límites del sector. Tiempo estimado de contacto, menos de 2 horas. La figura dio un paso adelante, su manto negro ondeando como si el propio aire lo temiera. Reúnan sus fuerzas. Abandonen sus dudas. Y recuerden esto, solo lo inesperado puede vencer lo inevitable. Con esas palabras, la cámara se llenó de un silencio mortal mientras los delegados se preparaban para una decisión que cambiaría el destino de la galaxia. Es ahora o nunca, declaró Banekar, su voz reverberando en la gran cámara estelar mientras los delegados intercambiaban miradas de desesperación. Las naves naborianas ya estaban a minutos de contacto. La figura, aún imponente en el centro, habló con una calma inquietante. Escuchen bien.
Este no es solo el momento de su lucha, es el momento que definirá si serán recordados. No como especies separadas, sino como un frente unido. ¿Pueden soportar el peso de esa decisión? Los embajadores, por primera vez en siglos, dejaron de discutir. Los Trillen, Aurin y demás delegados asintieron uno a uno, una chispa de determinación reemplazando el miedo en sus ojos. La figura levantó una mano y el holograma central cambió, mostrando una estrategia improvisada, combinaciones imposibles de tecnologías, ataques coordinados y rutas que desafiaban toda lógica militar conocida. Esto no es un plan perfecto, admitió. Pero lo perfecto nunca fue la clave. Lo inesperado es su única ventaja. Si logran golpear donde ellos no lo esperan, tendrán una oportunidad. La sala se llenó de actividad frenética. Comandos transmitidos, flotas movilizadas, protocolos de emergencia activados. La figura observó todo en silencio, como un centinela vigilando el caos organizado. Minutos después, las primeras explosiones iluminaron el espacio exterior. Las naves combinadas de las diferentes civilizaciones atacaron con una coordinación que nunca antes se había visto. Cada movimiento parecía desafiar la lógica, cada ataque era una obra de creatividad y desesperación. En medio de la batalla, Banekar observó los monitores. «Están retrocediendo», murmuró, con incredulidad. «Los estamos deteniendo». La figura no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en las pantallas, donde el caos reinaba. Finalmente, habló, su voz más suave que nunca. «No han ganado. Solo les han mostrado que no son tan predecibles como pensaban». Las naves naborianas comenzaron a retirarse, pero no sin dejar una advertencia, un único pulso energético que atravesó la galaxia, una promesa de que regresarían. Cuando todo terminó, la cámara quedó en silencio. Los delegados se miraron unos a otros, sabiendo que habían sobrevivido, por ahora. La figura dio un último vistazo antes de marcharse, sus palabras resonando como un eco eterno: la guerra no ha terminado. Pero hoy, han demostrado que pueden ser algo más. Hoy, eligieron sobrevivir. Hoy, las civilizaciones se unieron contra lo imposible y demostraron que incluso la creatividad puede ser un arma poderosa. Pero la verdadera pregunta permanece: ¿podrán resistir cuando lo inevitable regrese? Si te gustó esta historia y quieres descubrir más relatos que desafían los límites del universo, suscríbete ahora al canal. Porque, al final, solo lo inesperado puede cambiar el destino de las estrellas.